Hola, hola, hola.
Chico, buenos días. Buenos días, confirmen si me escuchan. Buenos días. Buenos días, profesor. Muchas gracias, señorita. Ya, entonces vamos a comenzar el día de hoy con la integral definida. Ya, según lo coordinado con el profesor Bravo, en este caso vamos a desarrollar la integral definida en la primera parte. Muy bien. Esta es una situación motivadora. Modela una integral definida y debo dar ciertas propiedades para poderlo resolver. Pero para conocer esas propiedades hay que conocer parte de la teoría. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Entonces, vamos a desarrollar ciertos temas que indican ciertos logros. Por ejemplo, en este caso vamos a resolver problemas que involucran propiedades. Al finalizar la sesión, ya desarrollemos problemas que involucran el teorema, el primer y segundo teorema fundamental del cálculo. Y ya en el transcurso del desarrollo de toda esta contenido, de una semana, se desarrollará áreas también, aplicando la integral definida. Pero por supuesto, para poder aplicar o calcular áreas aplicando la integral definida, debo de conocer primero, ¿ya? Por eso es que nuestro logro en la primera parte es que debemos de conocer problemas, pero aplicando básicamente las propiedades de la integral definida. Todo ello involucra usar el primer y segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Muy bien, entonces, estos son los temas que vamos a ver, básicamente en esta primera sesión, porque todo este contenido son de 3 sesiones. Hablaremos de la propiedad integral definida y parte del segundo teorema del cálculo. ¿Ya? Muy bien. Este es el organizador que está más que en lo que corresponde toda esta semana, todo este contenido. Estamos acá entonces y tenemos que llegar hasta áreas. Hasta áreas de regiones planas. Como siempre se da algunos alcances de los saberes previos para poder llevar con éxito esta sesión y todo el contenido de la semana. Integral indefinida, regla de iteración, los métodos y las derivadas en su. Acá tenemos más integrales para que ustedes recuerden calculando. Son el método de iteración por partes. Aquí graficar también regiones. Por ejemplo, esto un poco que nos hace cómo yo voy a calcular esa área si no conozco una fórmula para calcularla. Pero sin embargo hay una herramienta que me ayuda para calcular esa área, que es la integral definida. Pero sin embargo, para calcular esa área aplicando la integral definida, debo de conocer ciertas propiedades en lo que involucra la integral definida para calcular su área con éxito. Vamos entonces a hablar de propiedades de la integral definida. Vamos a compartir acá. Por ejemplo, tenemos las siguientes integrales. Las propiedades. Recuerden que una integral definida, como ya se ha estudiado en sesiones anteriores, es porque tiene numeritos que se llaman límite inferior y límite superior. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué pasaría donde la función es una constante?
su integral es K y la diferencia del límite superior menos el límite inferior. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo tengo la integral de 1 a 5, por ejemplo, y acá le colocamos 4, diferencial de x, esto va a ser igual a 4 y resto 5 menos 1. Quedaría 16. Esa es la primera propiedad. ¿No? Luego la integral definida también es lineal. O sea, quiere decir que sigue cumpliendo la misma propiedad de la integral indefinida. En lo que respecta, si es que yo voy a calcular una integral de una suma de una resta con un escalar en cada multiplicación, por ejemplo, la integral definida va para cada uno. Igualito que si fuera una integral indefinida. En este caso, dice si la función f es integral en un intervalo y c está dentro del intervalo, entonces la integral se puede partir. Eso es cierto, porque yo tengo acá, por ejemplo, para la parte 3, supongo que tengo la integral que va de 1 a 7, por ejemplo, y por acá tengo una función f de x. Entonces, dime un número de 1 a 7. Un número que esté en el intervalo de 1 a 7. Un número que esté en el intervalo de 1 a 7. 3, ya, muy bien Diego. Entonces yo lo puedo escribir así, ve. De 1 a 3 de la función f de x diferencial de x más de 3 a 7. Y así tú puedes descomponer la integral, ¿de acuerdo? Eso representa propiedad. Pero este número que tú vas a descomponer acá es de acuerdo a la condición que tiene el problema, ¿no? Si en realidad me conviene integrarlo de 1 a 3 o me conviene de otro número, ¿no? Pero eso ya depende del problema de dimensión, ¿ya? La otra parte, ¿qué dice? Acá es igual, no es el recíproco de esto. Entonces yo puedo, para la propiedad 4, yo puedo tener, por ejemplo, acá la integral de 1 a 7 de mi función f de x, diferencial de x. La función debe ser la misma. Acá coloco de 7 a 9, mi función f de x, diferencial de x. Entonces yo lo puedo escribir como una sola integral. 1, 7, 7, 9, como que se encadenara, ¿no? Y tiene que ser suma. Sería la integral de 1 a 9 de mi función f de x diferencial. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Son las primeras propiedades de la integral definida. Muy bien. De acuerdo a esas propiedades, ya vamos a hacer el siguiente ejemplo. De acuerdo a esa propiedad, vamos a hacer el siguiente ejemplo. No son que la teoría nada más. Ahora, aquí dice acá el ejemplo. Dice, si f es integrable en el intervalo de 1 a 5 y además satisface que la integral de 1 a 2 de la función f es menos 5 y la integral de 1 a 5 de la función f es 12. Calcule la integral de 12 a 5. Bueno, si tú observas acá, la función es integrable en este intervalo. Entonces yo parto en donde es integrable la función. La función es integrable de 1 a 5. Pero sin embargo, observo que va de 1 a 5. Por acá tengo 2, 5, 1, 2. Entonces yo puedo descomponer esto en la integral de 1 a 2 de mi función f de x, diferencial de x, más la integral de 2 a 5. ¿Sí o no? Puedo hacer esa descomposición. La idea es ver
el dato donde la función es integrable. Es el intervalo más grande, o sea, buscar el intervalo más grande donde la función es integrable y luego hacer la descomposición. Acá estoy haciendo la descomposición de 1 a 2 y de 2 a 5. Pero, profe, ¿por qué no lo hace de 1 a 3? Es que no tengo dato acá de 3. Yo no puedo hacer la descomposición acá con un número que no me ayude en reemplazar en lo que yo conozco. Tengo que hacer la descomposición de acuerdo al número que tengo como dato en el ejercicio. Entonces yo te pregunto, ya hemos hecho la descomposición. Yo te pregunto, ¿cuánto vale la integral de 1 a 5? ¿Es conocido o desconocido? No, la integral de 1 a 5. ¿Cuánto vale la integral de 1 a 5? Aquí está, ¿ve? 12. Igual, la integral de 1 a 2. ¿Cuánto vale la integral de 1 a 2? Esta parte de acá vale menos 5. Y esta parte de aquí no lo conozco. Y justamente es lo que me piden. Entonces, cuando yo despejo la integral de 2 a 5 de la función f de x diferencial de x, el 5 pasa a sumar y me quedaría ¿cuánto? ¿Cuánto me quedaría? Ahí sí queda 17, ¿no? Ahí sí queda 17. Ya está bien. Y justo eso es lo que me piden. ¿Te das cuenta? Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Cómo llegué al 17? Solamente lo que hice acá es lo siguiente, miren. Acá tenemos 12 y el 5 pasa a sumar. Entonces quedaría que la integral de 12 a 5 de la función f de x diferencial de x es igual a 17. Por eso ya. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta? Por favor? Mm. ¿Podemos cambiar entonces o todavía? ¿O alguien está copiando?
¿Una pregunta, chicos? ¿Puedo cambiar o todavía? Sí, profesor, puede cambiar. Muy bien, entonces digamos con las otras propiedades, por ejemplo, la otra propiedad que tenemos es si los límites de iteración son iguales, esa integral es cero. O sea, quiere decir que si yo tengo la integral de 5 a 5 y te dan una función cualquiera, pues cero, ¿ya? En la otra parte es cambiar nada más. O sea, si yo tengo acá, por ejemplo, de 1 a 4 de la función f de x diferencial de x, tú puedes cambiar el orden de los límites de 4 a 1 y acá, pero cuando tú cambias se le pone el signo menos, ¿ya? Esas son propiedades también que se van a usar dentro de los ejercicios. Hay un problema desarrollado ahí, pero que lo puedo explicar. Vamos a ver. El toque nomás, ¿ya? Por ejemplo, acá, miren. Yo tengo esta función acá. Me dice que es integrable de 3 a 6. Ya, y me dan ese dato y este. Si es integrable de 3 a 6, entonces yo parto de 3 a 6. ¿Cierto? Ahí está. Pero luego lo vamos a descomponer en una forma conveniente de acuerdo a los datos. Acá dice de 2 a 6. Ah, ya, pero acá me dan un dato, ¿no? Ya, acá me dice que es integrable de 3 a 6, pero tengo un dato adicional. Ya, tengo un dato acá adicional. Acá miro la función, me está dando como dato que es integrable de 3 a 6. Miro acá que también la función es integrable de 2 a 6. Acá la función es integrable de 3 a 2. ¿Qué me piden acá? Entonces, ¿quién es más grande? ¿3 a 6 o 2 a 6? ¿Quién es más grande? De los intervalos. Acá tengo 3 a 6 y acá tengo 2 a 6. Entonces, yo lo que voy a hacer es partir de la parte más grande, ¿no? En este caso, 2 a 6. Pero, profe, no me dice que es integrable, pero ya me están dando acá un resultado. O sea, la función sí es integrable, entonces, de 2 a 6. Porque ya tengo el dato. Esto lo voy a descomponer de 2 a 3 más la integral de 3 a 6 de la función f de x diferencial de x, ¿de acuerdo? Entonces, si tú observas este dato de 2 a 6, su integral es 5. Su integral es 5. La integral de 2 a 3 no lo conozco, pero aquí lo puedo sacar yo. De esta parte de acá, de este dato que tengo acá, ¿puedo cambiar acá el orden o no puedo cambiar el orden? ¿Qué dicen? O sea, de este dato que tenemos acá, quisiera también que participe, por favor. Si yo tengo acá de 3 a 2, mi función f de x diferencial de x igual a menos 2. ¿Esto lo puedo cambiar o no puedo cambiar? ¿Qué dices? Listo. Entonces quedaría acá menos la integral de 2 a 3 de la función f de x diferencial de x. Y esto es igual a menos 2. Por lo tanto, eliminamos signos y me quedaría la integral de 2 a 3 de la función f de x diferencial de x y esto es 2. Entonces, cuando yo voy a reemplazar acá, vamos a reemplazar en esta parte. Esto vale 5. Esto es que ¿cuánto vale 2 a 3? Vale 2 más la integral de 3 a 6. Ahí está bien. Entonces, me quedaría acá lo siguiente.
quedaría por acá la integral de 3 a 6 de la función f de x diferencial de x y quedaría 5 menos 2. Entonces la integral de 3 a 6 de la función f de x diferencial de x sería 3. Y ya está, salió 3. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? No, no te entiendo. Dice, profe, ¿y por qué al principio puso la integral de 3 a 2 y no de frente 2 a 3? ¿En qué parte? No, no entiendo muy bien, Diego. No, profe, o sea, le pregunto, usted puso en lo que escribió de color rojo la integral de 3 a 2. ¿Por qué no lo colocó de frente integral de 2 a 3 y le daba el dato como está en el problema? O, no, o hay que seguir el orden de a real mayor. O sea, aquí en esta parte de acá, Ajá, ahí por qué no colocó como está en el dato de 2 a 3. no, lo que pasa es que cuando yo hago la descomposición de las integrales, siempre es de menor a mayor. Hay que llevar un orden. Ah, ya, ok, ok, entonces estaba bien. Ahí está, gracias. Ah, ya, ya listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Puedo cambiar o todavía? ¿Alguna pregunta puedo cambiar, por favor? Puede cambiar, Ya. profesor. Listo. Vamos ahora con otra propiedad. Esta es propiedad de funciones pares e impares. Entonces, que una función par es cuando se cumple de que el f de menos x igual a f de x, ¿no? O sea, cuando el eje y juega papel de eje simétrico en la función par. Ya. Pero cuando yo quiero calcular la integral de menos a hasta de una función par, esto es igual a 2 veces la integral de 0 a a. Pero tienen que decirte a ti que la función es par o tienes que tú reconocerla si es par. ¿Ya? Por ejemplo, una función par
es esta. X al cuadrado por E a la, ahí conocemos a ver, por E a la X a la cuarta, por ejemplo. Una función par. ¿Sí o no es una función par? Profe, ¿cómo reconoce que es una función par? Parte del f de menos x. Reemplázalo en vez de x menos x. Ahí. Ahí está, ya lo reemplacé. Entonces, haz la operación en lo que tú has reemplazado. Menos x al cuadrado es x al cuadrado. Menos x a la cuarta es x a la cuarta porque la potencia es par. Es esta función par. Y esto llegas a la conclusión que es f de x. Por lo tanto, estás llegando a la conclusión que f de menos x es igual a f de x. O sea, tú debes reconocer también cuando una función es par. Porque si yo digo calcula esta integral de menos el número, por ejemplo, 7 hasta el número 7, y por acá coloco x al cuadrado, y por acá e a la x a la cuarta, no. Y esto yo lo voy a colocar así, de 0 a 7, de x al cuadrado, e a la x a la cuarta, ¿verdadero o falso? ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso si me dan esta proposición? ¿Será verdadero o será falso? ¿Qué dicen, chicos? Verdadero. Es verdadero porque aquí en ningún momento te estoy diciendo yo que esto es par. Y yo he verificado que eso es par. Ahora, si me dicen que es par, bacán, ¿no? Pero aquí yo he verificado que esto es par. Y además, para que ustedes lleguen a esta conclusión, debe ser del menos el número hasta el número. De menos algo hasta algo. Puede ser entero, fracción, pero debe ser de menos algo hasta algo. Pero la función debe ser par. Entonces, si me dicen esto, no voy a pretender desarrollarlo. Solamente te estoy diciendo que se cumple la propiedad. ¿Y qué es lo que tienes que hacer nomás tú para verificar eso? Demostrar que esto sea par. Si tú demuestras que esto es par, entonces eso sí se cumple. ¿Ya? Eso indica esa propiedad. Preguntas. Dime, Fabián, dime. Profe, para demostrar si es par solamente tiene que ser igual en x y en menos x. ¿Solo Claro, eso? claro, pero parte tú, parte del f de menos x y al x pone menos x y hace el cálculo y si queda lo mismo, llegas a verificar que el f de menos x igual a f de x, tu conclusión es que la función es par. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Muy bien. Me avisan para cambiar, chicos. Eso depende, pues, Diego. Por ejemplo, mira, ve. Yo coloco acá esta función, ¿ya? Una función g de x, por ejemplo. Yo coloco acá, por ejemplo, lo siguiente.
valor absoluto de X por la secante de X. La pregunta, ¿esa función es par o impar? Y le dicen entonces se cumple que la integral de menos 5 hasta 5 de valor de X por la secante de X es igual a 2 veces la integral de 0 a 5 valor de X por la secante de X. Entonces, la primera idea que se me viene acá a mí es resolverlo. Pero ¿cómo lo voy a resolver? Si no conozco las propiedades de resolución del segundo teorema fundamental del cálculo. Ahí no te están diciendo que resuelva, solamente te están diciendo que verifique si es que esto es verdadero, nada más. Claro que si yo lo resuelvo y acá me sale 7 y acá me sale 7 medios, por el 2 va a ser 7 y son iguales, por lo tanto se cumple. Pero lo que te piden aquí es que tú verifiques que si se cumple esta igualdad, y para que se cumpla, puesto que va de menos algo hasta algo, ya es verificar si la función es par. Ahora yo le pregunto, esta función no está elevada al cuadrado ni al par, nada de eso. La pregunta es, ¿será par esa función? Entonces yo lo compruebo. Partes del g de menos x. Y te quedaría acá valor de menos x por la secante de menos x. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué te quedaría acá? G de menos x, valor de menos x es lo mismo decir valor de x, ¿no? Porque aquí hay un menos 1, valor va para cada uno, es lo mismo. Y la secante de menos x, la secante es una función par o impar. A ver. ¿Qué dices tú? ¿La secante es una función par o impar? Ya, Par. par, ¿lo cierto? Entonces, secante de menos x es secante de x, porque es par. Y está quedando de que el g de menos x es g de x. ¿Te das cuenta? Y esto es verdadero. ¿Pero por qué la secante es par? Si yo recuerdo, lo que sí debo de conocer bien es que el coseno es par y el seno es impar. Eso no debe de fallar. Siempre, y eso lo traemos desde el colegio, que el coseno es par y el seno es impar. ¿Qué quiere decir eso? Que el coseno de menos x es igual al coseno de x. Ese es par. Pero una función impar es el seno. Seno de menos x es igual a menos seno de x. ¿De acuerdo? Entonces, la secante es 1 sobre coseno. Si el coseno es par, quedaría 1 sobre una función par, sigue siendo par. La secante es par. La secante es par. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si la secante es par, la cosecante es impar. Claro, pues la cosecante es impar. ¿Y la tangente qué sería? Par. La tangente. La tangente es seno sobre... Ah, la tangente. Sí, es seno sobre coseno. Seno es impar y el coseno es par. Impar entre par es como decir menos entre más. Menos. Entonces, impar. Entonces, la tangente es impar. ¿Ya? ¿Quedó más claro ahí o no? Sí, profe, gracias. Muy bien, continuamos entonces. Voy a cambiar ya. Y viene esta parte de acá que es todavía, a veces esto es más aplicativo porque me dan una función demasiadamente complicada y me dicen que calcule su integral. Entonces, vamos a ver qué estaría pasando acá. Dice que si la función es impar, la integral de menos a es igual a 0. Entonces te puede decir acá lo siguiente, calcule esta integral de menos 3 a 3, por ejemplo, y acá le voy a colocar un x al cubo por e a la x a la cuarta más 1, y acá le voy a colocar más
la secante, le colocamos acá la tangente de X por valor absoluto de X más X al cubo por acá, y acá le colocamos E a la X al cuadrado más 7, por ejemplo, ahí ve. Pero, profe, no me ha enseñado eso y me está viendo que calcule eso. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ahí ya se me enciende el foquito, ¿no? ¿Qué hago aquí? Si la función es muy complicada y todavía el profe no ha hecho, será muy complicada. Pero aquí te está diciendo algo, pues. Aquí te dice algo. Cuando yo veo que va de menos algo, ya. Entonces tengo que analizar si es que esto es impar. Si yo logro que esto de acá sea impar, ¿cuánto saldría todo? ¿Ah? 0. 0. Entonces vamos a ver acá. Mi función que estoy trabajando aquí sería x al cubo por e a la x a la cuarta más 1 más la tangente de x por valor de x más x cubo por e a la x al cuadrado más 7. Esa es mi función. Entonces yo voy a colocar acá el f de menos x. Quedaría acá menos x al cubo sería menos x cubo, ¿sí o no? O si no lo hago por pasos. Solamente donde está el x cambio por menos x. Al cubo e a la menos x a la cuarta más 1 más la tangente de menos x por el valor absoluto de menos x más menos x al cubo. Acá le vamos a borrar este 7 ya. Le voy a borrar este 7. Ahora si no, en vez de 7 le voy a poner x. Ya. Para que salga impar. No, no va a salir impar. Ahí está. Le voy a borrar acá. Y le borro acá, le pongo x. Ya está. Entonces aquí sería por e a la x a la menos x al cuadrado más menos x. Así me quedaría. ¿De acuerdo? Entonces el f de menos x sería, acá va a quedar menos x al cubo por e a la x a la cuarta más 1. Aquí me va a quedar, la tangente es par o impar. ¿Qué dices? Impar. Impar. Te quedaría acá entonces menos la tangente de x. Esto se transforma en esta parte. Y acá me quedaría menos x al cubo por e a la x al cuadrado menos x. Entonces saco este factor común, el menos, y me quedaría x al cubo por e a la x a la cuarta más 1 más tangente de x por el valor absoluto de x más x al cubo por e a la x al cuadrado más x. Sacando el factor común menos. Entonces el f de menos x te va a quedar igual a menos f de x. Entonces la conclusión es de que f es impar. Entonces si el f es impar, esta integral acá que yo quería calcular, ¿cuánto sería? 0. Y ya está, lo calculé. Pero eso se observa rápidamente, ¿no? Este es impar, este es par porque está al cuadrado, este es impar, y este es par, impar por par es impar, este es impar, este es, acá es par, impar por par, impar, y este es impar. Impar más impar más impar más impar, impar todo. Y te da el 0. ¿Ya? Ahí está. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Mm?
¿Puedo cambiar todavía? Sí, profe. Muy bien, vamos a desarrollar entonces el siguiente ejemplo, ¿ya? Antes de cambiar alguna pregunta, chicos, pregunten nomás, por favor. También una función impar se le llama porque es simétrica al origen, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver el siguiente ejemplo, a ver. A ver, ¿cómo desarrollamos ese ejercicio? Sean las funciones f, g y h continuas y pares, tal que se cumple esa expresión de ahí, me piden calcular esa expresión. A ver, ¿cómo desarrollamos ese ejercicio? A ver, tiene un minuto. Ya, muy bien, vamos entonces acá a ver. Este es la literal y ya. ¿Cuánto salió? ¿Alguien tiene el resultado? En primer lugar, yo te pregunto, ¿está ordenado o no está ordenado? ¿Es correcto que vaya de 3 a -3 o hay que hacer algo? ¿Qué dice? De -3 a 3. Entonces, ¿qué hago? ¿Le pongo menos adelante, sí o no? Quedaría así, ve. Ahí está, ¿ya? Entonces podemos aplicar acá la linealidad de la integral y quedaría de integral de -3 a 3 del f de x, diferencial de x, y acá sería menos por menos, sería más
la integral de menos 3 a 3 x por g de x. ¿Es correcto eso o no? ¿Qué dice, chicos? Ahora, en este caso de acá, yo te pregunto, ¿cuánto vale esta integral de aquí? Pregunto, el x, ¿es par o impar? ¿Qué dices? Impar. Impar, muy bien. ¿Y el g de x qué es? ¿Qué es el g de x? Par por dato. Entonces yo te pregunto, si yo tengo un impar multiplicado por un par, entonces, ¿qué te resulta esa función? Impar. 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 Eso quiere decir que ya me está diciendo entonces algo. Todo esto de acá, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería esa integral, chicos? 0. 0, excelente, sería 0. Muy bien. Ya, entonces quedaría acá lo siguiente. Quedaría que la integral y sería igual de menos 3 a 3 de la función f de x diferencial de x. ¿Por qué? Porque esto de acá es 0. Eso es 0. Pero como la función f es par, entonces yo lo puedo descomponer así, ¿no? Menos la integral de 2 veces, ¿no? De 0 a 3. ¿Sí o no? ¿Es correcto que lo desarrolle sí o no? Porque la función f es par. Muy bien, a esto le voy a llamar entonces, esto es lo que yo quiero. Le voy a llamar un asterisco. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora te digo, ¿cómo conseguimos esta integral? Yo tengo acá la integral de 0 a 6 de f más g de x, es 16, de menos 6 a 0 es 18 y de 3 a 6 es 4. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá tengo de 0 a 6 y acá tengo de menos 6 a 0 y acá tengo de 3 a 6. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cómo consigo acá de 0 a 3? Acá, por ejemplo, tenemos un dato que dice la integral de 0 a 6 del f de x más g de x. Esto diferencial de x, esto es igual a 16. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo escribir acá lo siguiente, la integral de 0 a 6 de f de x diferencial de x más la integral de 0 a 6 de g de x diferencial de x. Y este es igual a 16. ¿Es correcto eso o no? Muy bien, pero habíamos visto que una función par, por ejemplo acá, lo que decía el gráfico, XY, una función par es esta, por ejemplo, ¿no? Ahí ve. Ahí, por ejemplo. O sea que esta integral que tengo de aquí a acá, por ejemplo, de menos a hasta, decía la, mejor sacamos acá el gráfico que está mejor, vamos a sacarlo más pequeñito acá el gráfico de la función par. Aquí estaba el dato, ¿ve? Vamos a eliminar esto entonces. Esta es la función par, ¿se acuerdan? Entonces, la integral aquí, por ejemplo, es de la función f.
Este es el X, este es Y. La integral que va de menos A hasta 0 de la función f de x, diferencial de x, es igual a la integral de que va desde desde 0 hasta A. ¿Sí o no? De f de x, diferencial de x. Ya, son iguales. Porque justamente cuando es par es dos veces, ¿no es cierto? O sea, esto que calculo acá es igual que esto. ¿Se entiende o no se entiende? O sea, lo que yo calculo de menos 6, de menos A acá, es igual que yo calculé esto. Como esos son áreas. Anda proyectándote áreas ya. Esta área que está acá es igual a esta área que está, porque la función es simétrica. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá la integral, sigamos entonces, sigamos, ya. Y acá tenemos lo siguiente, vamos acá entonces lo siguiente, y ya tenemos esta parte de acá, pero acá tengo un dato de menos 6 a 0. Entonces tenemos acá lo siguiente, la integral de 0 a 6 de la función f de x, diferencial de x, más este resultado que tengo acá, ¿es lo mismo que yo coloque esto? ¿Será lo mismo o no? Porque la función es par. ¿Será lo mismo o no, chicos? ¿Qué dicen? Ah, Sí, sí. es lo mismo, porque lo que está acá, como te dije, es igual que esto. Es lo mismo. Entonces, y esto es igual a 16. Por lo tanto, yo reemplazo acá y sería la integral de 0 a 6 de la función f de x, diferencial de x, más ¿cuánto vale esto? Ahí sí lo miro. Vale 18. Y esto es igual a 16. Entonces, la integral de 0 a 6 de la función f de x, diferencial de x, ¿cuánto es igual? Menos 2. Menos 2, muy bien, menos 2. Entonces, ahora sí, yo puedo hacer la descomposición, porque yo recuerda que yo quiero esta parte de acá, esto lo quiero de 0 a 3. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Esta integral de acá la voy a quebrar. Sería la integral desde 0 hasta 3, porque me conviene, porque eso es lo que yo quiero. ¿Más quién? Más la integral de 3 a 6. ¿Cierto? Lo que hemos hecho es quebrar esa integral. ¿De acuerdo? Pero esto de acá es conocido o no es conocido. ¿Qué dice? Sí, 4. 4. Entonces quedaría que la integral de 0 a 3 de la función de x, diferencial de x más 4 es igual a menos 2. Entonces podemos decir acá que la integral de 0 a 3 de la función f de x, diferencial de x, ¿a qué es igual? Menos 6. Menos 6. Muy bien, menos 6. Entonces la integral y sería menos 2 por este dato de acá, que ya lo encontré. Esto es menos 6. Tu resultado sería 2. Ahí está, preguntas. Dime, Fabián, dime. No te escucho, Fabián. Dime, Fabián, no te escucho. Ah, hola, profe, ¿me escucha? Dime, ahora sí dime. Ah, ¿por qué el X es impar en el segundo fila? Allá, ¿por qué el x es impar? Porque es como si tú tuvieras la función f de x igual a x. Si yo le coloco el f de menos x, quedaría menos x, porque le cambio el x por menos x. Entonces acá sacó menos. ¿Y quién es el f de x? El f de x es x. F de x. ¿Te das cuenta? O sea, el f de menos x es
es menos f de x. Sí, sí, O sea, entiendo. o sea que, en otras palabras, si están solitas, mira la potencia nada más. Si que está solito, ¿ah? Mira la potencia. Por ejemplo, yo tengo acá x, ¿qué potencia es? 1. Su potencia es impar, por lo tanto, esta es función impar. Pero si ya le sumas acá un 1, ya no, pues. Ya no. Yo digo solito. Solito. Si yo tengo acá, por ejemplo, x al cuadrado, ¿qué sería? ¿Par o impar? Par. Par. Si yo tengo x a la 2n más 1, ¿qué sería? ¿Par o impar? Impar. Par. Par. Yo aquí tengo acá x a la 2n, ¿qué es? Sabiendo que el n es entero. Par. Par. Positivo. Par. Entonces, eso hay que mirar siempre, ¿ya? Siempre y cuando estés solitas. Solitas, ¿ah? Porque si yo le sumo algo, ya no. Ya falla ya. ¿Ya? Tendría que comprobarlo algebraicamente. Preguntas. Si no hay preguntas, avisan para cambiar, chicos. Yo creo que cuando el f de x sería par, o sea, profe, el f de x también sería par, por lo que está solo. No, no. Si está solito, mira la potencia del x. Si su potencia del x es un número impar, la función es impar. Pero si el x está solito, ¿ya? Por ejemplo, como le dije, si yo tengo acá x al cubo, ¿qué sería par o impar? ¿Qué sería, Diego? ¿Par o impar? Impar, impar. Impar. Y si yo le coloco más 2, ¿sería impar o par? Tendríamos que comprobarlo. Ujú. Hasta que le sumas algo. Yo le estoy diciendo solito. Ahí está, Ah, solito. ya, ok, 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 ok. Solito. Gracias. Listo. Te puede venir en el examen, por ejemplo, x a la 2n más 1, diciendo que n es natural, por el seno de x. Entonces, yo coloco acá un dato, por ejemplo, que n es natural. Y acá digo que el x está elevado a la 2n más 1 por seno de x. Pregunta, ¿esta función que está aquí es par o impar? ¿Ah? Es par. Impar. Veamos. Entonces yo digo acá, solito él, solito. ¿Qué es par o impar este solito? Impar. Ya, impar, muy bien. ¿Y esto de acá qué es? ¿Impar o par? Impar. Impar por impar es como decir menos por menos. ¿Qué salió? Par. Par. ¿Te das cuenta? Ya, entonces, eso de ahí hay que tener en cuenta, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no me avisan para cambiar. Ya, listo, listo.
voy a cambiar, listo, muy bien. A ver, ¿cómo desarrollamos este ejemplo? A ver, chicos. Analicen. 2 minutos. Listo, suficiente. ¿Cuánto salió? Pregunta, ¿la función f es par o impar? Sin par, muy bien, Piero. Lo que tenemos acá, primero analicemos la función con esta condición. El f de x, paso para el otro lado y me quedaría menos f de menos x. Entonces tenemos acá que el f de menos x es menos f de x. ¿Cierto? Multiplicándolo por menos. Entonces llegamos a la conclusión con esta parte que f es impar. Muy bien. Listo. Es una conclusión fundamental. Lo que me están pidiendo a mí es la integral y le voy a llamar una integral y esto. Y como yo tengo el dato que la función es impar, entonces aprovecho ese dato en lo que me pide. Esta integral que va de menos 1 a 4 de la función f de x, diferencial de x, ¿cómo lo puedo escribir? Aprovechando el dato que hemos encontrado de que la función f es impar. ¿Cómo lo podemos escribir? Aprovechando el dato de que la función f es impar. Pregunta, ¿lo podré escribir así? ¿Es correcto eso o no? ¿Qué dice, chicos? Sí, bro. ¿Y por qué lo escribí así? Para descomponer la integral de 1 a 4. Ya, para descomponer la integral de 1 a 4, pero además por un 0. dato, por un fundamental que esta parte es 0, ¿sí o no? Sí, sí. Este de aquí es 0. ¿Por qué? Porque la función f es impar, pues. Si yo tengo una función impar y va de menos el número hasta el número, ese es 0. Entonces, la integral que estoy calculando y me quedaría 0
más la integral de 1 a 4 de la función f de x diferencial de x. Pero si yo observo acá, no hay de 1 a 4, hay de 2 a 4, y de 1 a 2. Entonces, dejémoslo acá. Esta es la integral de 1 a 4 de la función f de x, diferencial de x, y a esto le llamamos un asterisco. Es lo que me piden. Veamos los datos. Tenemos esta triple igualdad. L es igual a L y L es igual al número. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir con toda seguridad que 6 integral de 2 a 4 de la función f de x, diferencial de x, esto es 20. ¿Cierto? Y también que L es 20. Entonces, acá sería la integral de 2 a 4 de la función f de x, diferencial de x, sería ¿cuánto? Sacando, pasando a dividir y sacando a mitad. ¿Cuánto quedaría? 10 tercios. 10 tercios. Listo. Hemos llegado a esa conclusión con esa parte. Pero además tengo otro, acá le vamos a poner 1. Además tengo el otro dato que dice lo siguiente. La integral de 2 a 1 de menos 4, función f de x, diferencial de x, esto es igual a 20. ¿Cierto? Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer ahí con ese dato? ¿Está ordenado el límite de integración o no están ordenados? No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intercambiar. Pero cuando cambio le pongo el menos adelante, ya sería de 1 a 2. Y acá sería menos 4 y por acá la función f de x, diferencial de x, 720. Entonces, que ya menos por menos es más. Saco por acá el 4, de 1 a 2, diferencial de x, 720. Entonces, la integral de 1 a 2 de la función f de x, diferencial de x, ¿cuánto es? 5. 5. A esto le llamo 2. Listo. Luego, en asterisco, yo lo voy a descomponer de acuerdo a la conveniencia que ya tengo. Acá es de 1 a 4, pero tengo de 2 a, tengo acá de 2 a 4 y tengo de 1 a 2. Por lo tanto, ¿cómo descomponeríamos esto? La integral de 2 a 1 por la integral. La integral de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2 de la función f de x, diferencial de x, más la integral de 2 a 4. Porque estoy en asterisco. Y el asterisco es esto. Y va a ser igual, entonces, ¿cuánto vale la integral de 1 a 2? Si lo conozco, ¿cuánto vale? 5. Más, esto también lo conozco, vale 10 tercios. ¿Y quedaría cuánto entonces? 25 tercios. 25 tercios. Y es tu respuesta. Esa es tu respuesta. Preguntas. Preguntas, chicos.
hay un problema desarrollado ahí. Entonces, pueden desarrollarlo. Voy a hacer uno de la guía, ¿ya? Y luego pasamos a la siguiente parte de la teoría. Me avisan para cambiar, chicos. Dime, Diego. Profe, una pregunta. En lo último que usted hizo, eso del asterisco, es la suma de las dos integrales, mm, al final de todo. Esa dos sumas de las dos integrales es lo que debería dar la integral del asterisco o no. O es la unión de ambas integrales descompuestas que usted hizo, de negro y azul nada más. Lo que pasa es que ahí te piden esto, ¿sí o no? Ajá. Y esto lo hemos descompuesto de esta forma. Entonces, esto vale cero porque la función es impar. Entonces, en otras palabras, me están pidiendo solamente esto. Esto me piden, en Ajá, otras ya. palabras. Tú acá usas el primer dato y encuentras la integral de 2 a 4. Usas el segundo dato y encuentras la integral de 1 a 2. Pero me doy cuenta que de 1 a 2 y de 2 a 4 hay algo que se está relacionando con lo que me piden. A mí me piden de 1 a 4. Entonces, esta integral de 1 a 4, lo que yo hago es descomponerla de acuerdo a los datos que ya tengo. De 1 a 4 voy de 1 a 2 más de 2 a 4. ¿Cuánto vale de 1 a 2? Vale, ya lo encontré. ¿Cuánto vale de 2 a 4? Ya lo encontré. Y simplemente lo sumo. Y esta suma es lo que está en asterisco. Y esto justamente es lo que te piden, que es el I, que le llamado un I. Ah, ya, ok, ok, ok. ¿Ya? Gracias. Profe, como fue de 1 a 2, también pudo haber sido de 1 a 3, ¿verdad? O de 1. Claro, si es que hubiera el dato de 1 a 3, te convendría de 1 a 3. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? Si no pasamos a la otra parte del ejercicio. Hay un problema que está en la guía también, que yo estoy avanzando a la guía también.
Ya, chicos, podemos avanzar. Avanzamos, chicos, nada más. Listo, avanzamos entonces, muy bien. Vamos a arreglar el otro ejemplo y luego pasamos a la última parte de la teoría, que es con respecto a las propiedades. Acá, ¿qué dice? Dice, si f es una función continua en este intervalo, si es continua es integrable, ¿ya? Y creo que te piden que algo más, no lo copió. Sí. Vamos a colocar acá esto. Ahí está. Ahí está, bien. Ya, me piden entonces la integral que va de menos 2 a 5. Esta integral le piden calcular, ¿de acuerdo? Me dan estos datos, me dicen que la función es continua, si es continua es integrable, y me dan un dato adicional, que el f de x es igual a menos f de menos x. Entonces llegamos a la conclusión que el f de menos x es igual a f de x. ¿La función es par o impar? Impar. Impar. Entonces, si es impar, vamos a lo que me piden. Y lo que me piden es el i. Pero este i que me están pidiendo, acá les falta el menos. Acá les falta el menos. Estoy multiplicando. Ahí está. Entonces la integral i va a ser de menos 2 a 5. Ahí está. Pero aprovechando de que la función f es impar, entonces lo descomponemos de menos 2 a ¿dónde? A 2. A 2 de mi función f de x, diferencial de x, más la integral de 2 a 5 de la función f de x, diferencial de x. Ten en cuenta que como la función es impar, esto se hace 0. Y me quedaría que la integral i solamente es la integral de 2 a 5 de mi función f de x, diferencial de x. Esto es lo que me piden. ¿Ya? Muy bien. Vamos a usar ahora el dato que me están dando. ¿Y el dato que me dan cuál es? Me están diciendo que 6 veces la integral de 5 a 2 de mi función f de x, diferencial de x, es de la integral de 0 a 1 de menos 4e al cuadrado, diferencial de x. ¿De acuerdo? Entonces, si tú observas, no está ordenado aquí, ¿sí o no? ¿Qué tendríamos que hacer para que se ordene? ¿Qué tendríamos que hacer? Invertirlo. Invertirlo. Menos 6 de 2 a 5. Mi función f de x, diferencial de x. Y todo esto que está aquí, te pregunto, ¿todo esto que está aquí es constante o no es constante? Ah, Sí. sí es constante. Entonces, que había una propiedad siguiente, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tenían acá ustedes la integral de AB de un K diferencial de X? Aquí es igual eso.
K Por B menos A. por B menos A. 7 es constante, entonces quedaría menos 4e al cuadrado. ¿Por quién? 1 menos c. ¿Te das cuenta? Entonces acá eliminamos el menos. Y me quedaría entonces la integral de 2 a 5 de mi función f de x, diferencial de x, me quedaría 4e al cuadrado, porque este es 1 sobre 6. La integral de 2 a 5 de mi función f de x, diferencial de x, me quedaría 2e al cuadrado sobre 3. Y justamente este y, esta integral que acá es la integral y que estoy buscando. Ahí está. ¿Ah? ¿Preguntas? Pregunta, por favor. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta ahí, chicos? Muy bien, ¿puedo cambiar, chicos? Estoy ya. Ah, cambiamos el otro ejemplo, chicos.
Muy bien, vamos a cambiar entonces. Muchas gracias. Vamos al siguiente, ver. Me dice que la función se cumple esta parte de acá. Y me dan este dato adicional y me dice calcula el valor de la integral de menos 2 a 5 de u cuadrado por f' de u. Entonces yo te pregunto, vamos a ver qué tipo de función es. Me quedaría que el f de t es igual a f de menos t. Porque pasa al otro lado, ¿sí o no? Entonces me quedaría acá que el f de menos t es igual a f de t. Pregunto, ¿la función es par o impar? Ah, Par. f es par. Muy bien, f es par. Pero ¿qué me piden? Acá no me piden f, me piden su derivada. Entonces, de esta parte de acá, yo voy a derivar. Entonces, si f de menos t es igual a f de t, yo voy a derivar. Le aplico derivada a ambos lados. Y me quedaría acá f' de menos t, pero por la derivada de menos t, que es menos 1. Estoy usando la cadena. Igual, acá no hay problema por f' de t, por la derivada de t, que es 1. Entonces me estaría quedando acá menos f' de menos t es igual a f de t. Entonces despejamos de acá. Despejamos de acá y me quedaría entonces el f' de menos t. Tenemos f'. F' de menos t va a ser igual a que es f' menos f' de t. Ahí está. ¿No? Porque multiplicamos por menos, pasamos para acá y quedaría esto. Entonces, ¿qué pasaría con el f'? F' es impar. Entonces, como el f' es impar, voy a lo que me pide. Me piden esto. Aprovechando que el f' es impar y acá tengo un impar y acá este es par y este es impar, ¿sí o no? Si yo tengo acá un par con un impar, su producto, ¿qué va a resultar? Impar. Impar, o sea, este de acá es par y el f' de u, este de acá, el u cuadrado es par y el f' de u es impar. Acá tengo que señalar, esto es par y esto de acá es impar. Entonces hacemos la descomposición de acuerdo a la conveniencia en este caso. Ya puesto que la función, todo que está acá es impar, par por impar es impar, me quedaría la integral de menos 2 a 2 de u cuadrado f' de u diferencial de u más la integral de 2 a 5 de u cuadrado f' de u diferencial de u. Pero como la función es impar, todo esto es impar y comienza de menos algo hasta algo, esto se va a eliminar. Y me quedaría entonces igual a 0 más la integral de 2 a 5 de u cuadrado f' de u. Eso es lo que me quedaría. O sea, me están pidiendo en otras palabras la integral de 2 a 5 de u cuadrado f' de u diferencial de u. Pero tengo un dato. ¿Cuál es el dato? Que la integral de 5 a 2 de u cuadrado de f' de u
diferencial de u es igual a 15. Pero observo que no está en orden. Lo cambiamos. Entonces me quedaría acá. Claro, entonces lo cambiamos, ¿sí o no? De 2 a 5 de u cuadrado, f' de u, diferencial de u. Y esto es igual a 15. Por lo tanto, tenemos acá que la integral de 2 a 5 de u cuadrado, f' de u, f' de u, diferencial de u sería menos 15. Y por lo tanto, la integral que me piden a mí, su resultado sería menos 15. Ya está. ¿Te das cuenta? Preguntas. Una pregunta, chicos. A ver, hay una pregunta acá, dice, ¿de dónde salió la integral de menos 2? Y esa integral de menos a 2, ¿de dónde salió? No te entiendo la pregunta. La integral que usted puso, profe, de menos 2 a 2, arriba en negro, ¿de dónde lo sacó? Estoy haciendo la descomposición de esta integral que me están pidiendo, del i. Como yo he demostrado que esto es impar, este producto es impar, entonces descompongo de menos 2 a 2 y luego de 2 a 5. Pero dice 5, profe, menos 2 a 5, o es diferente. De menos 2 a 5, de que lo compongo de menos 2 a 2 y de 2 a 5. Ah, ya, ok. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a la última parte ya para terminar, chicos. Esta parte de acá. Esta parte de acá solamente es analizar la desigualdad, ¿no? Como un área. Por ejemplo, si tú observas acá, si la función no es negativa, es positiva, está en la parte de arriba. Y si la función es negativa, está en la parte de abajo. Su integral, o sea, su integral también va a ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque su área va a ser mayor o igual que 0. Y acá esta parte va a ser negativa porque está abajo. Su área, no es que el área sea negativa, sino que está abajo del eje X. Y la otra, si tú observas esta parte de acá, esta integral que va de aquí a acá, todo esto ya viene a ser, en la parte de celeste nada más es la integral de G, la parte de celeste. ¿Por qué? Porque la función G es menor o igual que la función F, o sea, la función G está más abajo que la función F.
Entonces, una función está graficada más abajo que la otra función, su integral va a seguir conservando la desigualdad. Si yo tengo una función h que está más abajo que una función f de x, si yo le saco la integral de AB del h de x, diferencial de x, también va a cumplir. ¿Ya? Son propiedades que se van a ver reflejadas en el tema de áreas, que ya viene con el segundo teorema fundamental de cálculo para calcular áreas. ¿Sí, chicos? Muy bien, ¿cuáles son las conclusiones en esta parte? Las conclusiones que se dan acá en esta parte son las siguientes, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Prácticamente hoy día hemos hecho todo lo relacionado a la parte de las propiedades de la integral definida. Las propiedades de la integral definida. Como todo ese contenido es de toda la semana, en este caso nos corresponde dar la primera conclusión, ¿no? Una de las conclusiones hemos visto de que ustedes pueden descomponer una integral de AB, de AC más CB, ¿ya? Entonces, y todas las propiedades, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá la integral de A a B de una función f de x, diferencial de x, ustedes pueden colocarlo como menos integral de b a de la función f de x diferencial de x. Y además se ha visto que si yo tengo acá una integral de menos a de una función f de x, este es cero, ¿cuándo? ¿Cuándo es cero eso? ¿Cuando la función es par o cuando la función es impar? Impar. Impar, ¿ya? Muy bien, chicos, y nos encontramos el próximo viernes. El profesor continúa con los teoremas fundamentales del cálculo. Ya, muchas gracias por la participación. Buen fin de semana, hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao, profesor. Un buen día, Ay, profesor. profe, que tenga un bonito día.